Me siento mentalmente agotado y físicamente exprimido, pero necesito seguir creando porque no tengo ningún otro medio para recuperar nuestra inversión. No puedo hacer nada si mis cuadros no se venden. Sigo pensando que llegará el día en que la gente verá que valen más de lo que cuesta la pintura y mi vida, en verdad muy pobre. Mi deuda es tan grande que cuando la haya pagado, el mal de producir cuadros me habrá robado la vida y me parecerá no haber vivido. Vincent Van Gogh. So, thank you, and for those who come after. Nos fascinan las historias de éxito, historias de creadores que lo arriesgaron todo por su proyecto y consiguieron arrasar. Historias de equipos pequeños que lanzaron con ilusión su humilde videojuego al mundo y conocieron las mieles del éxito años después por un golpe de suerte. Historias de triunfadores, ganadores, historias de soñadores que trabajaron duro en su propia obra y acabaron recibiendo el máximo galardón. Historias de las que salen en las películas Feel Good y en los discursos motivacionales. El padre pobre alcanza la cima como corredor de bolsa en Wall Street. El valiente caballero vence al villano y se queda con la princesa. El artista que antes tocaba en las calles se vuelve famoso y millonario. Bajo todo este esplendor se quedaron los que no llegaron a brillar. Unos fueron descubiertos cuando ya era demasiado tarde y no tenían energía para aprovecharlo. Otros fueron alabados tras dejar este mundo, y otros, ni siquiera eso. ¿Cuántos nombres desconocidos no pueden ni figurar en este vídeo por haber quedado en la nada absoluta? El caso de Moby Dick es peculiar, ya que con solo escuchar su nombre, es fácil que se nos venga a la mente la imagen de la imponente ballena blanca aunque no la hayamos leído. Sin embargo, la gran novela americana fue un fracaso estrepitoso para su autor, Herman Melville, que acabó sus días en los brazos del alcohol sin saber la tremenda acogida que tendría después. Es una parte amarga de su biografía, llena de baches y tropiezos, como los que también han ocurrido en la industria del videojuego, que son los que hoy exploraremos aquí. 1. El tesoro hundido. Cuando pensamos en éxito, es inevitable pensar en el dinero, en las ventas que tiene una obra. A los adultos solo les importan los números, como insinuó el Principito. Y el dinero en el mundo editorial es lo que marca el grado de aceptación de ese manuscrito al que dedicaste años de tu vida. Aunque hoy parezca increíble, el éxito comercial no acompañó a Moby Dick. De los 4.000 ejemplares aproximados de la primera edición que se imprimieron durante la vida del autor, apenas se vendieron 3.200, cuando otras obras contemporáneas de la época, como La cabaña del tío Tom, vendió 10.000 copias en solo 2 semanas. Tal fue el golpe que incluso se estima que hasta 300 copias estadounidenses fueron destruidas en los almacenes de Harper en 1853, y años después de la publicación aún quedaban copias de Moby Dick en los almacenes, como un galeón hundido en el fondo del océano. Este batacazo en ventas recuerda al que le ocurrió a Atari con ET, un caso harto conocido en la industria que se ha convertido en símbolo de la crisis del 83 del videojuego, con millones de copias enterradas en el desierto de Alamogordo, en Nuevo México. Pero un caso aún más triste es el que le sucedió a la compañía Zynga, creadores de Hotel Dusk y Another Code, entre otros. Fundada en 1999, la compañía japonesa rellenaba un hueco importante para los amantes de las aventuras gráficas y novelas visuales en Nintendo DS. Crearon historias excepcionales, con un estilo artístico único en Hotel Dusk y su secuela, y un aprovechamiento de las bondades de la consola que no hacía ningún otro juego en el mercado. Sin embargo, las ventas no le hicieron justicia. El más vendido fue Hotel Dusk, con 540.000 copias vendidas, quedando a medio camino del millón. En 2010, el mismo año en el que lanzaron su secuela, The Last Window, la compañía se declaró en bancarrota con una deuda de 256 millones de yenes. Recientemente, contamos con una recopilación de 2 remakes de Another Code para Nintendo Switch de la mano de Arc System Works, estudio compuesto por antiguos integrantes de Zynga. Desgraciadamente, la historia se repitió y fue considerado un fracaso en ventas que no alcanzó el millón de copias vendidas. La última novela visual de este estudio ha sido Dear Me I Was, una historia cortita que ha dado algo de esperanza a los fans de ver la ansiada vuelta de Kyle Hyde en un remake de Hotel Dusk. 2. La ballena que nadie escuchó. En 1989 se descubrió la existencia de una ballena que cantaba a una frecuencia de 52 Hz, la cual es mucho mayor de la que es común en su especie. Debido a esta peculiaridad, va vagando por el océano sin que ninguna otra ballena acuda a su llamada, por lo que es conocida como la ballena de los 52 Hz o la ballena más solitaria del mundo. Resulta curioso que la ballena de Moby Dick también estuviera marcada por esta soledad, y es que la obra fue duramente criticada en su momento. La calificaban como un despropósito y un volumen confuso sobre ballenas, o un libro absurdo.
Los lectores que ya habían leído libros anteriores de Melville, como Omu o Taipei, esperaban una novela ligera de aventuras, y para su decepción, se encontraron con una obra que exploraba el lado pesimista del ser humano, lo cual no casaba con el gusto de la época. En el momento en el que Melville escribió la novela, las aventuras marinas eran populares, pero para cuando se publicó, en 1851, la preferencia del público ya había virado hacia las novelas del oeste. Por otra parte, su acogida se vio afectada por decisiones editoriales. En la primera edición británica, titulada The Whale, el editor Richard Bentley cambió pasajes enteros que pudieran considerarse delicados para la época sin el consentimiento del autor, y lo que es peor, se publicó sin el epílogo, parte fundamental para entender el final del narrador Ismael. Spec Ops: The Line es un ejemplo de videojuego que llegó en el momento equivocado, ya que desafiaba las convenciones de su género, aunque no fue lo único que contribuyó a sus bajas ventas. En este caso, el juego del estudio alemán Jaeger sí recibió el favor de la crítica, pero fue un desastre a nivel financiero por varios motivos. A primera vista, Spec Ops: The Line solo era un shooter más que salió en un momento en el que el mercado estaba saturado de ellos, pero lo que lo hacía especial era que conseguía que te cuestionaras tus propios actos, ofreciendo una mirada cruda de las consecuencias de la guerra. Se mostraban escenas duras de soldados caídos en combate, se reflejaba la culpabilidad en el protagonista y cómo le afectaba matar, se tomaban decisiones ambiguas y difíciles en las que no había una respuesta correcta, así como decisiones que tenías que tomar sobre la marcha y casi sin tiempo para reflexionar, porque la guerra no da espacio para dar muchas vueltas, y eso es lo que pretendía Jaeger, alejarse del shooter convencional que glorificaba la guerra y ofrecía un enfoque demasiado ligero y lúdico de la misma. Sin embargo, para descubrirlo, debías jugar el juego completo, y ahí estaba el problema. El equipo no quería revelar este aspecto psicológico ni su diseño narrativo, así que la demo que lanzaron lo hacía ver como un shooter genérico más, y lo peor es que no brillaba precisamente por su gameplay. La publicidad tampoco ayudó. De hecho, en la parte de atrás de la carátula, lo que se destacaba era la acción en tercera persona, las habilidades de los personajes y el multijugador, elemento impuesto por la editora 2K. Por todo ello, solo los pocos que sí lo jugaron vieron las bondades en Spec Ops, y la gran mayoría se decantó por otros shooters más populares como Call of Duty Black Ops 2. Pasado el tiempo, el guionista Walt Williams admitió que confiaba en que el juego tendría éxito gracias al boca a boca, y viéndolo en retrospectiva, eso fue un error. Dan Salvato siguió una estrategia similar con Doki Doki Literature Club, pero la diferencia es que esta novela visual se lanzó de forma gratuita. Esto permitió que el juego impactara a más curiosos que esperaban una historia naif de romances de instituto. Pero para Spec Ops, el precio de $60 en su lanzamiento era una barrera demasiado grande para una saga tan poco conocida en un mercado repleto de shooters. Spec Ops: The Line se convirtió en un juego de culto que resultó en pérdidas de más de $110 millones según la propia Take-Two. Desgraciadamente, Spec Ops fue retirado de tiendas digitales en 2024, posiblemente por vencimiento de licencias musicales, así que actualmente solo se puede adquirir en el mercado de segunda mano. 3. Persiguiendo a la ballena blanca. El capitán Ahab, al igual que el propio Melville, también vivió perseguido por la obsesión de triunfar en su empresa, cazar a la ballena blanca que le arrancó la pierna en un encuentro anterior. Lo curioso es que el autor sabía perfectamente de lo que hablaba cuando escribió la novela, pues tuvo experiencias en alta mar que tampoco estaban exentas de dificultades. En 1832, cuando Melville tenía 13 años, se vio obligado a abandonar los estudios y comenzar a trabajar. Su padre había fallecido y le dejó numerosas deudas, así que se embarcó en varios oficios, entre ellos el de grumete en un navío. Más adelante llegó a participar en la caza de ballenas, una actividad común en el siglo XIX. Esta fascinación por la vida marítima se vio reflejada en su obra, además de hechos reales como el hundimiento del ballenero Essex en 1820 por un cachalote y la historia de Mocha Dick, un cachalote albino que sobrevivió a varios intentos de balleneros de cazarlo. Sin embargo, cuando decidió dedicarse plenamente a la escritura, el éxito no llegó como esperaba. Como Ahab, que concentró todos sus recursos en un único objetivo, Melville se derrumbó por los continuos fracasos editoriales y terminó ejerciendo el gris oficio de inspector de aduanas durante 19 años. La cruda realidad era tan dura como en su novela. Y esta idea del fracaso no se queda solo en la literatura. Pathologic también dejó a su estudio Ice Peak Lodge en una situación complicada. Lanzado en 2005, este survival horror ruso es un caso extraño, pues es un juego de culto amado y odiado a la vez. Aquí controlamos a uno de los 3 personajes que nos dan a elegir, y en 12 días debemos encontrar la cura de una plaga que asola al pueblo.
Hasta aquí todo normal, pero lo más peculiar de Pathologic es que no te pone las cosas nada fáciles. Para empezar, el juego incluye medidores de hambre, salud, sed, infección, agotamiento y reputación, lo que hace que tengas que gestionar muy bien tus recursos y tener en cuenta los pros y contras de cada acción. Por ejemplo, si duermes baja el agotamiento pero sube el hambre, y por la desesperada situación del pueblo, los precios se disparan, por lo que te puedes ver en la tesitura de tener que vender tu arma para comprar una hogaza de pan. La munición es escasa, el inventario limitado, y por si fuera poco, tampoco brilla en lo técnico, pues sus gráficos estaban desfasados. Tiene bloques de texto con un lenguaje rimbombante, movimiento torpe y lento que hace que desplazarse por el pueblo sea un suplicio, y hasta la acción de bloqueo es inútil por un error de código. Es un juego que va en tu contra y tiene sus problemas, pero con todo, también es único en su género. Al fin y al cabo, la historia nos ha mostrado la precariedad que se vivía durante pandemias reales y letales como la peste, y eso mismo es lo que pretendía comunicar I Speak Lodge con esta obra. Por desgracia, esta propuesta no caló del mismo modo fuera de Rusia, ya que recibió una recepción fría debido especialmente a su complejidad y su mala localización. Aunque no existen cifras oficiales de ventas, su baja popularidad en Occidente refleja su escaso impacto, algo que la deficiente distribución tampoco ayudó a mejorar. Una obra muy realista sobre experimentar el fracaso, que en cierta medida también acabó siéndolo. 4. Un barco en un mar inmenso. Cuando Melville terminó de escribir Moby Dick, supo en su fuero interno que había escrito una gran obra, y es que la novela no solo era extensa en número de páginas, sino también en contenido, pues abarcaba temas muy variados y abstractos tratados con gran profundidad. Melville estaba inmerso en su escritura cuando conoció a Nathaniel Hawthorne, autor que rechazaba la hipocresía del puritanismo y escribía sobre la vergüenza y el pecado oculto. Inspirado por su introspección romántica, Melville decidió darle este enfoque a su novela, convirtiéndose en uno de los autores referentes del romanticismo oscuro junto a Hawthorne. Este movimiento exploraba al ser humano propenso al pecado y a la autodestrucción, así como las consecuencias psicológicas de la culpa, la venganza y la locura. Por ello, la obra es profundamente filosófica y con numerosas referencias bíblicas que se encuentran en los nombres de los personajes que también definían su papel en la historia. Por ejemplo, Ismael recibe el nombre del hijo ilegítimo del patriarca Abraham, quien es expulsado a favor del legítimo Isaac. Haciendo un paralelismo con su homónimo bíblico, Ismael es un vagabundo y marginado inexperto en la caza de ballenas que no es del todo aceptado por la tripulación. A esto se añade la inspiración en la obra de Shakespeare. Como gran admirador del dramaturgo inglés, Melville reflejó en Ahab el ímpetu vengativo de Hamlet, pero también dotó la narración de un lenguaje elevado y rico. En un principio, Melville pretendía escribir una novela de aventuras más sencilla y que siguiera la línea de sus relatos de viajes anteriores, pero el proyecto fue creciendo y le acabó llevando casi 2 años terminarla. La enorme profundidad y riqueza de esta obra difícilmente pueden entenderse con una lectura rápida o superficial, y en su momento eso le pasó factura. La ambición de Yu Suzuki tampoco se quedó atrás. Shenmue nació con la idea de ser un RPG que contara la historia de Akira Yuki, de Virtua Fighter. Este Virtua Fighter RPG se empezó a desarrollar para Sega Saturn y acabó trasladándose a Dreamcast, donde contó con grandes mejoras técnicas. La historia pasó a centrarse en Ryo Hazuki, con quien recorríamos Dobuita interactuando con vecinos que seguían sus propias rutinas. El tiempo jugaba un papel clave, los locales tenían horarios, había ciclos día y noche, efectos meteorológicos e incluso se celebraban eventos como la Navidad. Además, podíamos participar en actividades cotidianas como jugar a los dardos, a las recreativas o comprar comida para el gato. La idea de Suzuki era que el jugador pudiera interactuar con todo, desde hablar con todos los NPCs a entrar o llamar en cualquier edificio. Es decir, quería trasladar la profundidad de la realidad al videojuego, con un estilo muy cinematográfico, y fue realmente profundo, ya que no solo destacaba por lo avanzados que eran sus gráficos, sino también porque todos los diálogos estaban doblados, algo que incluso hoy en día sigue sorprendiendo. Fue tal la inmensidad del proyecto que el propio Suzuki se implicó en el diseño del hardware, y gracias a eso, el juego se pudo contener solo en 4 discos. Aunque las críticas del videojuego fueron mixtas, se vendieron 1,2 millones de copias, convirtiéndose en el 4º juego más vendido de Dreamcast. No obstante, esto no fue suficiente para amortizar los costes de desarrollo y marketing, que rondaban los 70 millones de dólares. Shenmue fue un caso claro de una ambición tan grande que el mercado no la pudo sostener. 5. La carta náutica indescifrable. Moby Dick no solo fue una novela de exceso narrativo, sino también una obra que generó enorme confusión entre lectores y críticos.
Era frecuente que el lector se sintiera desconcertado durante su lectura, pues a medida que la historia avanzaba y la intriga y el dramatismo se intensificaban, la acción se interrumpía para dar paso a capítulos enteros de contenido enciclopédico sobre ballenas y su caza, una explicación detallada sobre la extracción de aceite de ballena o digresiones sobre la representación de estos animales en el arte. Estos paréntesis bebían tanto de la experiencia directa de Melville en barcos balleneros como del conocimiento que acumuló por su cuenta a través de lecturas voraces. Más allá de instruir al lector en ciencia e historia natural, estos capítulos cumplen una función narrativa, aportan verosimilitud al personaje de Ismael, quien declara haber nadado a través de bibliotecas. Sin embargo, muchos lectores de Moby Dick, incluso hoy, no lo han interpretado así y han optado por saltarse esas secciones para retomar las aventuras a bordo del Pequod. A todo esto se suma el uso de recursos propios del teatro, como el soliloquio, discurso en el que el personaje se dirige directamente al público. Esta mezcla de elementos, junto con el carácter profundamente alegórico de la novela, hace de Moby Dick una obra difícil de clasificar e interpretar. Algunos ven en el enfrentamiento entre Ahab y la ballena una lucha contra Dios, otros lo leen como un conflicto entre el bien y el mal en un universo indiferente. Hay quienes entienden el Pequod como una crítica a una sociedad jerárquica marcada por la supremacía blanca, y lecturas más recientes ven probable que la novela trate del tema de salir del armario, apoyándose en las insinuaciones homoeróticas en la relación entre Ismael y el arponero Quick. Por su enorme riqueza temática, unos la han amado y otros no han sabido a dónde quería llegar Melville, y en el centro de todo, la ballena blanca sigue siendo un enigma. Si hay videojuegos que generan opiniones polarizadas, esos son los que surgen de la mente de Goichi Suda, en especial Killer 7. En un documental de Archipel, el propio Suda reconocía que su visión nacía de su sentimiento de no encajar en la sociedad de Tokio. Por ello, tiende a crear personajes excéntricos y obras difíciles de encasillar en un género concreto. Este espíritu irreverente queda patente desde la premisa de Killer 7. La historia sigue la sed de venganza de Harman Smith, un hombre capaz de manifestar distintas personalidades asesinas conocidas como los Killer 7. Con sus habilidades combinadas, deberán frustrar el plan de dominación mundial de Kung Lan y acabar con Heaven Smile, una organización de terroristas suicidas. Esta historia surrealista se narraba de forma fragmentada. Había saltos bruscos entre escenas aparentemente inconexas que obligaban al jugador a rellenar los huecos, lo que provocó aún más confusión entre aquellos que necesitaban explicaciones claras. Por otra parte, el juego tenía un estilo artístico minimalista en cel shading que no convenció a todos, y una jugabilidad poco convencional, un shooter sobre raíles en el que el movimiento se limitaba a avanzar o retroceder por entornos cerrados con unos controles poco ortodoxos. Pero su fría acogida no se debía solo a su diseño. Cuando salió en 2005, su alto grado de violencia y sexualidad reavivó la polémica en torno al contenido adulto en los videojuegos. Todo un cóctel de rebeldía e irracionalidad que se aderezaba con diálogos kafkianos, reflexiones filosóficas y una gran carga política surgido de una de las mentes más disidentes de la industria. Un título nada comercial que con el tiempo se ganó su estatus de obra de culto. 6. El naufragio que se convirtió en leyenda. A pesar de su gran decepción, Herman Melville siguió escribiendo relatos y poemas, así como su última novela, Billy Bat, que quedó inacabada y se publicó de forma póstuma. En 1891, el autor murió sin el reconocimiento que merecía. De hecho, en el obituario publicado en The New York Times tras su muerte, el título de su obra apareció mal escrito. Hasta ese punto había sido olvidado, pero a principios del siglo XX, la novela fue rescatada del ostracismo y comenzó a ser analizada en círculos académicos. Este resurgimiento se consolidó en torno a 1930, gracias a ediciones como la ilustrada por Rockwell Kent. En su primera tirada, el nombre de Melville ni siquiera aparecía en la cubierta, aunque la obra ya empezaba a ganarse su reputación como referente de la literatura anglosajona. Desde entonces, ha sido una gran fuente de inspiración para otros famosos escritores como Thomas Mann y Gabriel García Márquez, que han alabado Moby Dick y han reconocido su influencia en sus propias obras. Incluso ha llegado a adaptarse en varias ocasiones para la pequeña y la gran pantalla, con más o menos éxito. La ballena blanca nunca se perdió en la inmensidad del océano. Earthbound también resurgió del fondo del mar. Tras cosechar bastante éxito en Japón, Nintendo estaba muy interesada en llevar este peculiar RPG a Estados Unidos, por lo que se invirtió alrededor de $2 millones en una campaña publicitaria bastante ambiciosa. En la revista Nintendo Power, el título se anunció con el eslogan "This Game Stinks", e incluso se incluía un cupón de descuento junto a tarjetas Scratch and Sniff con olores tan peculiares como desconcertantes. A esto se sumó su elevado precio de lanzamiento y una recepción tibia. Tanto por sus gráficos como por su jugabilidad, rara vez superaba puntuaciones de 70 o 80 en las revistas de la época. Sin embargo, al igual que el Pequod, Earthbound tuvo una segunda oportunidad décadas después.
Medios como IGN lo volvieron a analizar con valoraciones mucho más altas, destacando su ingenioso guión, su música y elementos que le otorgaban ese carácter único como su realismo cotidiano y su tono metaficcional. Además, la comunidad lo elevó aún más mediante la creación de espacios web como Starmen o Mother Forever, donde se ha difundido mucho material de la saga. Tampoco es ningún secreto que Mother ha influido enormemente en la escena indie, con ejemplos como Undertale u Omori. El tiempo ha terminado por situar esta obra de Nintendo en el lugar que merece, aunque desgraciadamente nunca tuvimos esa ansiada secuela en Occidente. El fracaso, cuando llega, no es esperado ni deseado, pero forma parte de la vida. A veces, las ventas no acompañan, las críticas se acumulan, tu visión no es comprendida, y creen que intentas abarcar demasiado. Pero tal vez sin saberlo, has creado una obra tan inmensa como el mar, y aunque ahora no lo vean, será el legado que dejas al mundo, un legado que inspirará a quienes siguen intentándolo. Y esto ha sido todo. ¿Qué otros fracasos en la industria conoces que te han llamado la atención? Puedes comentarlo abajo si quieres. Y ya me despido. ¡Hasta otra!